la creatividad de los artistas y cineastas suizos. Un motivo particular de alegría es tener aquí a la protagonista de una película, en español se llama Un hombre decente, pero creo que ella podrá hablar mejor que yo de esa película. Es un orgullo tenerla con nosotros, así que muchas gracias por su presencia y por su atención. Thank you very much. I'm very lucky to be here and to answer your questions. It's very interesting to see the reaction in a different country, and I'm so thankful to be welcomed so warmly and openly. Muchas gracias, está muy contenta de poder estar aquí y se ha sentido muy complacida de ver la reacción del público, la calidez con que fue recibida. So I'm looking forward to your questions. Así que ahora está disponible para las preguntas. Comenzamos entonces con las preguntas. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Horacio Chiaramonte, Radio Sónica. En tu primera visita a América del Sur, ayer comentabas que era la primera vez que salías de Europa. ¿Qué impresiones estás obteniendo en tu breve estadía aquí en Argentina? Yes, it's my first time out of Europe, and it's here in Argentina. It's completely different. Like people are a lot more open than we are. Like I realized it yesterday after the film in Switzerland. People after the film they maybe watch a little bit, but they're too shy to come and say something. And here people come and they say. Yeah, gracias, and it's very nice and warm. And also, like, the buildings are completely different, the whole nature, and a lot of colors. At the beginning I was a little bit confused, because it's a lot around, and a lot to do. Bueno, ella, la primera impresión ha sido la de la calidez. Precisamente ayer, después de la exhibición, después de la proyección de la película, la gente se acercaba, le hablaba, le decía gracias, con mucha calidez. En Suiza eso sería completamente diferente. Puede ser que la gente pase y mire, pero son demasiado tímidos para acercarse. Y respecto de su impresión del lugar, bueno, lo que cuentan es muchos colores, mucho para ver, todo es diferente, la edificación y la naturaleza también. Tiene mucho para ver. Hola, sí. Tengo una pregunta en relación al acceso al guión en el desarrollo del personaje. ¿Cómo va evolucionando o evolucionando el personaje? ¿Vos tenés acceso a todo el guión, solo de tu parte, o algo con mucha interpretación? ¿Cómo fue el trabajo en relación a qué hacer al director? Y con los actores. I had the whole script, but I think I did not really understood everything, because I read it only from the side, from the view of my character. So for me it was a very, very dark story. Bueno, tuvo acceso a todo el guión, pero cree que desde el principio no entendió toda la historia, porque ella la estaba viendo, la veía desde su propio personaje, y era una historia bastante oscura. And then when I first watched the film, I realized that there is also like funny things in it, and that the other actor brings another color, the other actor brings another color to it, so it was like seeing the film for the first time and seeing a new story in a way. Cuando pudo ver la película proyectada por primera vez, tuvo una visión diferente, vio todo. Inclusive vio que había ciertas cosas graciosas, ciertas cosas de humor que aportaba el actor David Friso, que hace de padre, y fue una experiencia completamente diferente. And I had no acting experience before, so a lot of it was just do it and reacting to the
the other actor, David Chizo, who is a real professional, so I could take a lot of what he gave me. But I also did a lot of things before, like writing out of like in the character, and I was looking for pictures and music to help me. Bueno, era su primera experiencia en la actuación, así que gran parte fue como improvisar, hacer y ver cómo salía. Y tuvo mucho feedback de David Simpson, que es un actor muy profesional, y eso le ayudó mucho. Ahora antes se preparó escribiendo, mirando fotografías, música, como para ponerse en personaje. Hola, pero la pregunta se la voy a hacer al embajador, porque creo que son muy chiquitas como para, o también si después la querés contestar, porque sos muy pequeña como para ver la realidad desde donde yo la voy a preguntar. No, pero me tiene que dar. En este momento, la sociedad suiza, como en general la europea, otra vez vuelve a tener esa especie de fantasma de la muerte, y donde la muerte se transforma como en un personaje donde actual uno lo puede dejar de lado o olvidarlo. Me está diciendo que no vio la película, pero en la película cuando lo mata a los otros dos se va y como si no hubieran existido nunca. ¿Qué pasa con la sociedad suiza en este momento? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No es una pregunta fácil. Es cierto, yo todavía no vi la película porque llegué demasiado tarde ayer a Pinamar para presenciarla, pero es algo que haré en breve. Pero de forma más general, su pregunta hacia le entiendo bien el vínculo de la sociedad suiza y quizás de las sociedades europeas con la muerte. Yo le puedo dar mi punto de vista muy subjetivo. Me parece que la relación a la muerte en Europa y ciertamente en Suiza es una relación exactamente, no es de negación, pero es de ocultarlo. Y me refiero al título de la película en alemán, Nichts passiert, aquí no pasó nada. Pasaron muchas cosas, pero será mejor ocultarlo debajo del tapete. Tenemos cierta propensión en Suiza para la limpieza y tener todo, en francés se dice propre en ordre, limpio y ordenado. Pero eso no quiere decir que debajo del tapete no hayan cosas precisamente que se ocultan. Esa es un poquito la relación que yo siento que tendemos como sociedades a tener con la muerte, que quizás sea demasiado exagerada en ese sentido, como hay otras sociedades que tienen relaciones con la muerte de mucho más enfrentamiento, desafío. Conozco un poco la relación de México con el tema, que es totalmente diferente. Ahí se desafía la muerte, el tema será la vida no vale nada y la festeja. Pero también es una forma de enfrentarse a algo muy temido y bueno, ahí sí noto diferencias. Lo que más me llama la atención con su pregunta, que nuevamente agradezco, es el título de la película. Creo que ahí está la respuesta. Nichts passiert, no pasó nada. ¿Será porque tuvieron una primera guerra mundial que no pasó por Suiza, una segunda guerra mundial que tampoco pasó por Suiza? Bueno, no quisiera hacer un vínculo tan directo. Primero diría que lo que no pasó por Suiza fue el drama de los combates, de las víctimas, pero creo que sí, en Suiza hubo conciencia de lo que estaba pasando y en cierta forma de la suerte que tuvo el país, que es de haber sabido defender su neutralidad y que se la respetara. También hubo una conciencia de que eso tuvo su precio, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Uno no se salva así porque sí, y
y eso condujo en un primer momento a otra vez a una negación de las partes más ocultas y compromisiones que se hayan podido realizar en aquel entonces, pero luego un esfuerzo histórico, creo que meritorio, para hacer toda la luz sobre esta etapa histórica también del país. Y creo que para una sociedad es importante tener el valor de enfrentarse a su pasado para protegerlo. Creo que es válido en Suiza y en otros horizontes. Yes, I think the film plays with this image you have of Switzerland with the mountains and like they go to vacation and everything's fine and they eat their raclette and their fondue and it plays a little bit with that and you also see like the white snow above. But then when you go down, there's like the dark earth. You can see it with so I think it's a very good picture for it. It's not everything white and innocent. There also like if you go down, there's like a dark, dirty earth. Bueno, ella piensa que en la película se muestra eso con las imágenes, precisamente, en las montañas, con la nieve, todo es blanco, y la gente va de vacaciones y la pasa muy bien, y comen raclette y fondue, y está todo bien. Pero también vemos las imágenes en la parte de abajo, con tierra más negra, y este contraste existe en la sociedad suiza. El blanco perfecto, todo bien, y la tierra negra. Buen día, Rubén Maluenda, Algo Diferente, Radio Red Puerto Libre de Mar del Plata. Tal vez y por eso puede haber una correlación con el hecho de que el personaje masculino principal sea un alemán. Actually, always when I see the film, I get another perspective, so I'm not always sure about what really the theme is, but I was also thinking about it, and there's like this connection between Swiss and German. It's a little bit a theme in the movie. Bueno, ella no está tan segura, ha pensado en eso y cada vez que ve la película lo mira un poquito diferente, pero cree que definitivamente la relación entre Alemania y Suiza es un tema en la película y que queda planteado en ese momento. Once I was thinking about maybe there's a little bit of the German history in it, because like with not want to realize what's going on, but it's like you can see so many things in it, but that he is German maybe also just because he called him and said I want to make a film with you. So. Bueno, puede haber un reflejo de la historia alemana allí, de que no querer ver, pero también puede ser una coincidencia de que el actor alemán fue el que llamó al director y le propuso hacer la película, así que podría ser también. ¿Alguna pregunta? Patricia Daniele, de Editorial Perfil y FM Cariló. La pregunta es para el embajador. Quisiera saber cómo se trabaja el cine en Suiza, si hay una entidad de fomento, si hay coproducciones, cómo es el mecanismo habitual y si tiene idea de cuántas películas se hacen anualmente en esta cinematografía. Muchas gracias. Le voy a dar parte de la respuesta y le voy a pedir a mi agregada cultural Isabel Maural que me complete con datos más precisos. Pero sí hay una industria cinematográfica suiza. Hay que ver que Suiza es un país de por sí pequeño, tenemos menos de 9 millones de habitantes y repartidos en 4 culturas lingüísticas diferentes. En la mayoría de habla alemana, y ahí también hay que distinguir porque la relación Suiza y Alemania es compleja, que acaba de mencionar. Los suizos de habla alemana hablan un dialecto, o varios dialectos, pero no es el alemán. Luego hay una fuerte minoría de unos 26% de habla francesa, unos 7% que hablan italiano y una infime minoría que habla un idioma que solo existe en Suiza.
si llama el Retto Romanzo. Retto Romanzo. Romanzo. Yo sé una palabra en romanzo, se la voy a decir para ilustrar. Buenos días se dice alegra en romanzo. Les digo eso brevemente porque también tiene que ver con la dificultad que hay de tener una política nacional de cultura en general y de cine en particular. Pero sí hay un fomento a la cinematografía, hay un instituto que se llama Swiss Film, hay una política que está emprendida por lo que llamamos nosotros el Oficio Federal de la Cultura, que aporta ayudas, incentivos para la producción de cinema e difusión de cinema suizo, que queda una producción limitada en términos cuantitativos, por razones obvias. Pero también en los últimos años, sabrán que Suiza no es miembro de la Unión Europea, hemos desarrollado una cooperación con la Unión Europea y hemos podido ser parte de los programas de promoción del cine de la Unión Europea. Y entonces eso al cine suizo le ha hecho mucho bien en términos de posibilidades de coproducciones, que son muchas. De hecho hay varias coproducciones. La película que veremos hoy a la tarde es una coproducción entre 4 países, creo, Usamba del suizo Jean Cachot. Eso es lo que mantiene, diría yo, el cine suizo vivo, porque sin cooperación internacional, sobre todo en términos de difusión, me parece muy difícil sobrevivir. Pero le voy a pedir a Isabel que complete un poco estas frases muy generales. Bueno, muchas gracias. Sí, los que estuvimos ayer en la conferencia de Karim Fatwa, él, por ejemplo, está buscando financiamiento para su película y junto con él hay 120 otros directores presentando al mismo tiempo al Fondo Nacional Suizo, con lo que ustedes ven que la producción, él habló de unas 60 películas todas confundidas con cortos, documentales, que es la especialidad de Suiza. Así que sí, es una industria apoyada desde el Estado, la industria cultural apoyada desde el Estado, la única disciplina apoyada, justamente en donde se puede ver la diversidad que hay. El Fondo Nacional Suizo de la película, del film, y la televisión, que también entra como un gran financiador cuando se obtiene el Fondo Nacional Suizo. Eso es un poco cómo se reparte el financiamiento. Próxima pregunta. Bueno, le preguntamos a Lina si está trabajando en nuevos proyectos. Ah, bueno, aquí. Sí, nuevamente, quiero preguntarle a la actriz su trayectoria en Suiza, si está haciendo teatro, televisión, etcétera, y cómo fue vincularse con esta película, cómo fue que la contrataron, por qué, cómo. So I did one thing before. It was like a crime TV thing, yeah. And afterwards, it was like written in the internet that they were looking for 2 girls, and I just applied like that, and I sent a video in, and then I went to the casting. But afterwards, because this business is so small, and you get a lot of opportunities because they know you, and they will call you again for other projects. Bueno, había trabajado en un proyecto para la televisión y vio por internet que estaban buscando 2 chicas jóvenes para este proyecto y mandó su currículum, mandó su información y así fue como la contactaron. Pero también sucede que como la industria suiza es pequeña, es un mundo pequeño, una vez que uno se hace conocido empieza a tener muchas oportunidades. And when we shot the film, I still went to the normal school, like gymnasium. I finished this year, and I had very little acting experience before I did once the theater.
But now I did the exams for theater school, and I will move to Berlin this summer, and I will start there, the acting school. Bueno, cuando rodaron esta película ella todavía estaba en la escuela normal y realmente tenía muy poca experiencia de actuación, había hecho algo en teatro, pero ahora que terminó la escuela ya se inscribió para la escuela de teatro en Berlín y va a intentar. Yeah, it's a lot from the gut, I think. Sí, es algo como una reacción visceral, instintiva. Bueno, para la actriz, yo quería preguntarle, la que tiene que ser jovencita, si realmente, bueno, el hombre decente creció en adulto, pero si actualmente en la juventud también los usos son en tratar de esconder o de cuidar o de que todo quede bajo el tapete, o ella, por ejemplo, está las mismas cosas que nos comentó acá, la discriminación, lo gordo, lo feo, lo lindo, o tratar de conocer, crecer de golpe para no quedar al costado. Que nos cuente un poquito cómo es la juventud suiza. La pregunta exactamente es si la juventud de la juventud existe lo mismo para llegar después a esconder todo lo que el papá mayor esconde o cambia de los jóvenes. Porque no es por jóvenes. I think we're not really reproducing it. It's not in this extreme way, but we're also not like the ones talking about everything. It's like this mentality, like to keep everything with us. I think we do have it, but not as extreme as this man. And we're more like we want to change things, we want to talk about things, we want to be open. Bueno, creen que no los jóvenes no están reproduciendo esta cultura, esta actitud exactamente, pero que todavía existe esta tendencia de no hablar de las cosas, si bien hay un deseo de cambiar y de poder hablar de todo de forma más abiertos. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero fue un placer tener la visita de Suiza. Muchísimas gracias por la presencia de todos.